Punto 28. El poder y el espacio de la aparición. El espacio de aparición cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera pública. Su peculiaridad consiste en que, a diferencia de los espacios que son el trabajo de nuestras manos, no sobrevive a la actualidad del movimiento que le dio existencia y desaparece no sólo con la dispersión de los hombres, como en el caso de grandes catástrofes cuando se destruye el cuerpo político de un pueblo, sino también con la desaparición o interrupción de las propias actividades. Siempre que la gente se reúne, se encuentra potencialmente allí, pero solo potencialmente, no necesariamente ni para siempre. Que las civilizaciones nazcan y declinen, que los poderosos imperios y grandes culturas caigan y pasen sin catástrofes externas, y, con mayor frecuencia, que tales causas externas no vayan precedidas por una no menos visible decadencia interna que invita al desastre, se debe a esta peculiaridad de la esfera pública que, puesto que en su esencia reside la acción y el discurso, nunca pierde por completo su potencial carácter. Lo que primero socava y luego mata a las comunidades políticas es la pérdida de poder y la impotencia final. Y el poder no puede almacenarse y mantenerse en reserva para hacer frente a las emergencias, como los instrumentos de la violencia, sino que solo existe en su realidad. Donde el poder carece de realidad, se aleja, y la historia está llena de ejemplos que muestran que esta pérdida no pueden compensarla las mayores riquezas materiales. El poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. La palabra misma, su equivalente griego dinamis, como el latino potentia, con sus diversos derivados modernos, o el alemán Macht, que procede de mogen y moglich, no de mogen, indica su carácter potencial. Cabría decir que el poder es siempre un poder potencial y no una intercambiable, mensuable y confiable entidad como la fuerza, mientras que esta es la cualidad natural de un individuo visto en aislamiento. El poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan. Debido a esta peculiaridad, en el momento en que se dispersa, que el poder comparte en todas las potencialidades que pueden realizarse, pero jamás materializarse plenamente. El poder es, en grado asombroso, independiente de los factores materiales, ya sea el número o los medios. Un grupo de hombres comparativamente pequeño, pero bien organizado, puede gobernar casi de manera indefinida sobre grandes y populosos imperios, y no es infrecuente en la historia que países pequeños y pobres aventajen a poderosas y ricas naciones. La historia de David y Goliat solo es cierta metafóricamente. El poder de unos pocos puede ser mayor que el de muchos, pero en una lucha entre dos hombres no decide el poder, sino la fuerza y la inteligencia, esto es, la fuerza del cerebro, contribuye materialmente al resultado tanto como la fuerza muscular. La rebelión popular contra gobernantes materialmente fuertes puede engendrar un poder casi irresistible, incluso si renuncia al uso de la violencia frente a fuerzas muy superiores en medios materiales. Llamar a esto resistencia pasiva es una idea irónica, ya que se trata de una de las más activas y eficaces formas de acción que se hayan proyectado,
debido a que no se le puede hacer frente con la lucha de la que resulta la derrota o la victoria, sino únicamente con la matanza masiva en la que incluso el vencedor sale derrotado, ya que nadie puede gobernar sobre muertos. El único factor material indispensable para la generación de poder es el vivir unido del pueblo. Solo donde los hombres viven tan unidos que las potencialidades de la acción están siempre presentes, el poder puede permanecer con ellos y la fundación de ciudades, que como ciudades-estado sigue siendo modelo para toda organización política occidental, es por lo tanto el más importante prerequisito material del poder. Lo que mantiene al pueblo unido después de que haya pasado el fugaz momento de la acción, lo que hoy llamamos organización, y lo que al mismo tiempo el pueblo mantiene vivo al permanecer unido es el poder. Y quien quiera que, por las razones que sean, se aísla y no participa en ese estar unidos, sufre la pérdida de poder y queda impotente, por muy grande que sea su fuerza y muy válidas sus razones. Si el poder fuera más que esta potencialidad de estar juntos, si pudiera poseerse como la fuerza, o aplicarse como ésta, en vez de depender del acuerdo temporal, y no digno de confianza de muchas voluntades e intenciones, la omnipotencia sería una concreta posibilidad humana, porque el poder, como la acción, es ilimitado, carece de limitación física en la naturaleza humana, en la existencia corporal del hombre, como la fuerza. Su única limitación es la existencia de otras personas, pero dicha limitación no es accidental, ya que el poder humano corresponde a la condición de la pluralidad para comenzar. Por la misma razón, el poder puede dividirse sin aminorarlo, y la acción recíproca de poderes con su contrapeso y equilibrio es incluso propensa a generar más poder, al menos mientras dicha acción recíproca siga viva y no termine estancándose. La fuerza, por el contrario, es indivisible, y aunque se equilibre también por la presencia de otros, la acción recíproca de la pluralidad da por resultado una definida limitación de la fuerza individual, que se mantiene dentro de unos límites y que puede superarse por el potencial poder de los demás. La identificación de la fuerza necesaria para la producción de cosas con el poder necesario para la acción solo es concebible como el atributo divino de un Dios. La omnipotencia nunca es, por lo tanto, un atributo de los dioses en el politeísmo, sea cual sea la superioridad de su fuerza con respecto a la de los hombres. Inversamente, la aparición hacia la omnipotencia siempre implica, aparte de su utópica ubris, la destrucción de la pluralidad. Bajo las condiciones de la vida humana, la única alternativa al poder no es la fortaleza, que es impotente ante el poder, sino la fuerza, que un solo hombre puede ejercer contra sus semejantes, y de la que uno o unos pocos cabe que posean el monopolio al hacerse con los medios de la violencia. Pero si bien la violencia es capaz de destruir al poder, nunca puede convertirse en su sustituto. De ahí resulta la no infrecuente combinación política de fuerza y carencia de poder, impotente despliegue de fuerzas que se consumen a sí mismas, a menudo de manera espectacular y vehemente, pero en completa futilidad, no dejando tras sí monumentos ni relatos, apenas con el justo recuerdo para entrar en la historia. En la experiencia histórica y la teoría tradicional, esta combinación, aunque no se reconozca como tal, se conoce como tiranía, y el consagrado temor a esta forma de gobierno no se inspira de modo exclusivo en su crueldad, que, como atestigua la larga serie de benévolos tiranos y déspotas ilustrados, no es uno de sus rasgos inevitables, sino en la impotencia y futilidad a que condena a gobernantes y gobernados. Más importante es un descubrimiento hecho por Montesquieu, el último pensador político que se interesó seriamente por el problema de las formas de gobierno. Montesquieu se dio cuenta de que la característica sobresaliente de la tiranía era que se basaba en el aislamiento del tirano con respecto a sus súbditos y de estos entre sí debido al mutuo temor y sospecha.
y de ahí que la tiranía no era una forma de gobierno, entre otras, sino que contradecía la esencial condición humana de la pluralidad, el actuar y hablar juntos, que es la condición de todas las formas de organización política. La tiranía impide el desarrollo del poder, no solo en un segmento particular de la esfera pública, sino en su totalidad. Dicho con otras palabras, genera impotencia de manera tan natural como otros cuerpos políticos generan poder. Esto hace necesario, en la interpretación de Montesquieu, asegurarle un lugar especial en la teoría de los cuerpos políticos. Solo la tiranía es incapaz de desarrollar el poder suficiente para permanecer en el espacio de aparición, en la esfera pública. Por el contrario, fomenta los gérmenes de su propia destrucción desde que cobra existencia. Resulta bastante curioso que la violencia pueda destruir al poder más fácilmente que la fuerza. Y, aunque la tiranía siempre se caracteriza por la impotencia de sus súbditos, que pierden su capacidad humana de actuar y hablar juntos, necesariamente no se caracteriza por la debilidad y esterilidad. Por el contrario, las artes y oficios pueden florecer bajo esas condiciones si el gobernante es lo bastante benévolo para dejar a sus súbditos solos en su aislamiento. Por otra parte, la fuerza, don de la naturaleza que el individuo no puede compartir con otros, hace frente a la violencia con más éxito que al poder, ya de modo heroico, consintiendo en luchar y morir, ya estoicamente aceptando el sufrimiento y desafiando a la aflicción mediante la autosuficiencia y el retiro del mundo. En ambos casos, la integridad del individuo y su fuerza permanecen intactas. A la fuerza solo la puede destruir el poder, y por eso siempre está en peligro ante la combinada fuerza de la mayoría. El poder corrompe cuando los débiles se congregan con el fin de destruir a los fuertes, pero no antes. La voluntad de poder, como la época moderna de Hobbes a Nietzsche, la entendió en su glorificación o denuncia. Lejos de ser característica de los fuertes, se halla como la envidia y la codicia, entre los vicios de los débiles, y posiblemente es el más peligroso. Si la tiranía puede describirse como el intento siempre abortado de sustituir el poder por la violencia, la oclocracia o gobierno de la plebe, que es su exacta contrapartida, puede caracterizarse por el intento mucho más prometedor de sustituir la fuerza por el poder. En efecto, éste es capaz de destruir a toda fuerza, y sabemos que donde la principal esfera pública es la sociedad, existe siempre el peligro de que, mediante una perversa forma de actuar juntos, por presión y los trucos de las cliques, pasen a primer plano quienes nada saben y nada pueden hacer. El vehemente anhelo por la violencia, tan característico de algunos de los mejores y más creativos artistas modernos, pensadores, eruditos y artesanos, es una reacción natural de aquellos cuya fuerza ha tratado de engañar la sociedad. El poder preserva la esfera pública y el espacio de la aparición, y como tal es también la sangre vital del artificio humano que, si no es la escena de la acción y el discurso de la trama de los asuntos humanos y de las relaciones e historias engendradas por ellos, carecen de su última razón de ser. Sin que los hombres hablen de él, y sin albergarlos, el mundo no sería un sacrificio humano, sino un montón de cosas sin relación, al que cada individuo aislado estaría en libertad de añadir un objeto más. Sin el artificio humano, un objeto más. Sin el artificio humano para albergarlos, los asuntos serían tan flotantes, futiles y vanos como los vagabundeos de las tribus nómadas. La sabia melancolía del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay memoria de lo que se precedió, ni de lo que sucederá, habrá memoria en lo que será después. No surge necesariamente de la específica expresión religiosa, pero sin duda es inevitable donde y siempre que nuestra confianza en el mundo como lugar adecuado para la aparición humana, para la acción y el discurso se haya perdido. Sin la acción para hacer entrar en el juego del mundo el nuevo, comienza
de que es capaz todo hombre por el hecho de nacer. No hay nada nuevo bajo el sol, sino el discurso para materializar y conmemorar, aunque sea de manera tentativa, lo nuevo que aparece y resplandece. No hay memoria, sin la permanencia del artificio humano. No puede haber memoria de lo que sucederá en los que serán después, y sin poder el espacio de aparición que se crea mediante la acción y el discurso en público se desvanece tan rápidamente como los actos y palabras vivas. Quizá nada en nuestra historia ha tenido tan corta vida como la confianza en el poder, ni nada más duradera que la desconfianza platónica y cristiana sobre el esplendor que acompaña el espacio de aparición, ni nada, finalmente, en la época moderna más común que la convicción de que el poder corrompe. Las palabras de Pericles, tal como las relata Tucídides, son tal vez únicas en su suprema confianza de que los hombres interpretan y salvan su grandeza al mismo tiempo, por decirlo así, con un solo y mismo gesto, y que la interpretación como tal bastará para generar dinamis y no necesitará la transformadora reificación del Homo faber para mantenerse en realidad. El discurso de Pericles, aunque correspondía y se articulaba en las íntimas convicciones del pueblo de Atenas, siempre se ha leído con esta triste sabiduría de la percepción posterior que nos dice que sus palabras se pronunciaron en el comienzo del final. No obstante, por breve que haya sido esta fe la dinamis y en consecuencia la política, y ya había llegado al fin cuando se formularon las primeras filosofías políticas, su desnuda existencia ha bastado para elevar a la acción al más alto rango en la jerarquía de la vida activa, y para singularizar el discurso como decisiva distinción entre la vida humana y animal. Acción y discurso que concedieron a la política una dignidad que incluso hoy día no ha desaparecido por completo. Lo que es evidente en la formulación de Pericles, y no menos transparente en los poemas de Homero, es que el íntimo significado del acto actuado y de la palabra pronunciada es independiente de la victoria y de la derrota, y debe permanecer intocado por cualquier resultado final, por sus consecuencias para lo mejor o lo peor, a diferencia de la conducta humana, que los griegos, como todos los pueblos civilizados, juzgaban según modelos morales, teniendo en cuenta motivos e intenciones por un lado y objetivos y consecuencias por el otro. La acción solo puede juzgarse por el criterio de grandeza, debido a que en su naturaleza radica el abrirse paso entre lo comúnmente aceptado y alcanzar lo extraordinario, donde cualquier cosa que es verdadera en la vida común y cotidiana ya no se aplica, puesto que todo lo que existe es único y sui generis. Tucídides o Pericles sabía perfectamente que había roto con los modelos normales de conducta cotidiana cuando encontró que la gloria de Atenas consistía en haber dejado tras de sí por todas partes imperecedera memoria de sus actos buenos y malos. El arte de la política enseña a los hombres cómo sacar a la luz lo que es grande y radiante. En palabras de Demócrito, mientras está allí la polis para inspirar a los hombres que se atreven a lo extraordinario, todas las cosas están seguras. Si la polis perece, todo está perdido. Los motivos y objetivos, por puros y grandiosos que sean, nunca son únicos, al igual que las cualidades psicológicas son típicos, característicos de diferentes clases de personas. La grandeza, por lo tanto, o el significado específico de cada acto, solo puede basarse en la propia realización y no en su motivación ni en su logro. Esta insistencia en los actos vivos y en la palabra hablada como los mayores logros de que son capaces los seres humanos fue conceptualizada en la noción aristotélica de energía, realidad, que designaba todas las actividades que no persiguen un fin, son aleleis y no dejan trabajo tras sí, no par autas erga, sino que agotan su pleno significado en la actuación. De la experiencia de esta plena realidad deriva su significado original del paradójico fin en sí mismo, porque en estos ejemplos de acción y discurso no se persigue el fin, telos, sino que yace en la propia actividad,
que por lo tanto se convierte en entelequia. Y el trabajo no es lo que sigue y extingue el proceso, sino que está metido en él. La realización es el trabajo, es energía. Aristóteles en su filosofía política es plenamente consciente de lo que está en juego en la política, o sea, nada menos que el ergon tou anthropou, el trabajo del hombre, qua hombre, y el definir trabajo como vivir bien, eusen, claramente quería decir que aquí ese trabajo no es producto de trabajo, sino que solo existe en pura realidad. Este logro específicamente humano se sitúa fuera de la categoría de medios y fines. El trabajo del hombre no es fin, porque los medios para lograrlo, las virtudes o aretai, no son cualidades que puedan o no realizarse, sino que por sí mismas son realidades. Dicho con otras palabras, los medios para lograr el fin serían ya el fin, y al inversa este fin no puede considerarse un medio en cualquier otro aspecto, puesto que no hay nada más elevado que alcanzar que esta realidad misma. Es como un débil eco de la experiencia prefilosófica griega de la acción y el discurso como pura realidad para indicar una y otra vez en la filosofía política a partir de Demócrito y Platón que es la política es una tecné. Esta incluye entre las artes y puede asemejarse a actividades tales como la curación o la navegación, donde, como en la interpretación del danzarín o del actor, el producto es idéntico al propio acto interpretativo, pero cabe apreciar lo que les ha ocurrido a la acción y al discurso, que son los únicos con existencia real y por consiguiente las actividades más altas en la esfera política cuando escuchamos lo que ha dicho sobre ellos la sociedad moderna, con la peculiar y no comprometedora consistencia que la caracterizó en sus primeras etapas, porque esta importantísima degradación de la acción y el discurso se denota cuando Adam Smith clasifica todas las ocupaciones que se basan esencialmente en la interpretación, como la profesión militar, eclesiásticos, abogados, médicos y cantantes de ópera, junto a los servicios domésticos, la más baja e improductiva labor. Fueron precisamente estas ocupaciones, la curación, el tañido de flauta, la interpretación teatral, las que proporcionaron al pensamiento antiguo ejemplo para las más elevadas y grandes actividades del hombre.